en la casa de Dios, lo que está ahí en el reino de los cielos, como prometió nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: en la casa de mi Padre muchos lugares hay. De otra manera me hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere Dios para dejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde Dios todos vosotros también estéis. El Señor lo prometió, y nosotros lo hemos creído, lo vivimos y lo disfrutamos. Aleluya. Bueno, siempre que nos ponemos de pie, cuando alguien trae palabra de Dios, no es por el mensajero, sino por el mensaje que es de Dios. Por eso es que nos ponemos de pie, hago la aclaración. Y vamos a leer la palabra santa, vamos a hablar la palabra de Dios en el libro de la Lamentación, capítulo 1, versículos 1 y 2. Lamentaciones 1 y 2. Yo leo el 1 y todos leemos el 2. Lamentaciones de Jeremías. Lamentaciones 1 y 2. Yo leo el 1 y todos leemos el 2. ¿Cómo está sentada sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda, la señora de provincias es hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas en sus mejillas, no tiene quien la consuele de todos sus amadores, todos sus amigos le faltaron, volviéronsele enemigos. Aleluya. Oremos. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, te agradecemos, bendito Señor, porque la vida hasta el día de hoy nos has concedido y con ella, Padre Santo, la oportunidad de servirte y de alabarte y de glorificar tu santo nombre. Y en esta hora, bendito Señor, queremos que seas tú, Padre Santo, quien nos hable tu palabra divina para que nosotros la obedezcamos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. Los tres consoladores divinos, los tres consoladores divinos es el título de nuestro tema de hoy. Sí, hay tres consoladores divinos que son el Padre Celestial y el Hijo de Dios y el Espíritu Santo. Pues vamos a ver primeramente el Padre Celestial como el primer consolador. Y nuestra lectura bíblica, bueno, pues ya la tuvimos y voy a volver a leerla. ¿Cómo está sentada sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda, la señora de provincias es hecha tributaria? Está hablando de Jerusalén. Versículo 2, amargamente llora en la noche y sus lágrimas en sus mejillas, no tiene quien la consuele de todos sus amadores, todos sus amigos le faltaron, volviéronsele enemigos. Está hablando acerca de Jerusalén, cómo está sentada sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda, la señora de provincias es hecha tributaria. Está hablando acerca de Jerusalén, versículo 2. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas en sus mejillas, no tiene quien la consuele de todos sus amadores, todos sus amigos le faltaron, volviéronsele enemigos. Bueno, pues, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería? Que Jerusalén llora amargamente. ¿Cómo está sentada sola la ciudad populosa? Sí, la ciudad populosa ahora está llorando amargamente en la noche.
La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias, Jerusalén, es hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas en sus mejillas. Pues, ¿qué sucedería? Pues lo que sucedió es que Jerusalén fue invadida por los babilonios. Sí, fue invadida por el rey Nabucodonosor. Los caldeos, los babilonios, invadieron Jerusalén y destruyeron todo. Destruyeron la ciudad, mataron a muchos, a otros se los llevaron cautivos y quedó sola Jerusalén, asolada, destruida. Cómo está sentada sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias es hecha tributaria. La grande entre las naciones, sí, una nación grande, poderosa, con su capital en Jerusalén. La grande entre las naciones. La ciudad populosa ahora está caída, vencida, derrotada, amargada, amargamente llora en la noche. Pues, ¿qué pasó? Bueno, pues que los babilonios vinieron a invadirla. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aquella grande entre las naciones se ha vuelto como viuda? ¿Por qué la ciudad populosa ha quedado asolada? ¿Por qué la señora de provincias es hecha tributaria? Habiendo sido una nación que glorificaba a Dios, sí, glorificaba a Dios. A ver, vamos a ver en Jeremías capítulo 2. Vamos a ver en Jeremías capítulo 2. En el versículo 3, santidad era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoran pecarán, mal vendrá sobre ellos, dice Jehová. Sí, cuando Israel glorificaba a Dios, santidad era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Sí, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, dice el Señor. A ver, vamos a ver ese texto. En Oseas capítulo 11, versículo 1. Oseas 11:1, palabra de Dios. Cuando Israel era muchacho, o sea, el pueblo de Israel, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, palabra de Dios, y de Egipto llamé a mi hijo. Sí, el pueblo de Israel, santidad era Israel a Jehová. Pero ¿qué pasó después? Vamos a ver en Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 1, algo sucedió. ¿Por qué Israel dejó de ser favorecido por el Señor Dios? Isaías capítulo 1, versículo 2, Isaías 1:2. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y engrandecílos, y ellos se rebelaron contra mí.
El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Pues con razón. A ver otra vez el 2. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y engrandecílos, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Qué tremendo. Crié hijos y engrandecílos, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Oh gente pecadora, le dice el Señor Dios a ese pueblo de Israel, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, tornáronse atrás. ¿Para qué habéis de ser castigados? Aún todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Crié hijos y engrandecílos, y ellos se rebelaron contra mí con razón. Con razón Dios permitió que los babilonios invadieran Jerusalén, destruyeran hasta el templo fue destruido. El grandioso templo de Salomón, el esplendoroso templo de Salomón quedó destruido, saqueado, quemado, arrumbado. Solamente ruinas quedaron del templo de Salomón. A ver, vamos a regresar a Lamentaciones, capítulo 1, donde comenzamos, libro de las Lamentaciones 1:1. Cómo está sentada sola la ciudad populosa, así quedó después de la invasión. Cómo está sentada sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones, se ha vuelto como viuda, la señora de provincias es hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas en sus mejillas. No tiene quien la consuele, de todos sus amadores, todos sus amigos le faltaron, volviéronsele enemigos. Fuese Judá a causa de la aflicción y la grandeza de servidumbre, ella moró entre las gentes y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre estrechuras, las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las solemnidades. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes afligidas, y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos cabezas, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus niños fueron en cautividad delante del enemigo. Fuese la hija de Sión toda su hermosura, sus príncipes fueron como siervos que no hayan pasto, y anduvieron sin fortaleza delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo, y no hubo quien la ayudase. Se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas sus cosas deseables que tuvo desde los tiempos antiguos. Miráronla los enemigos y escarnecieron de sus sábados. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido conmovida. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza. Ella suspira y se vuelve atrás. Sus inmundicias en sus faldas, no se acordó de su postrimería. Por tanto, ella ha descendido maravillosamente, no tiene consolador. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido, extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas, y ella ha visto entrar en su santuario las gentes, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación.
Todo el pueblo buscó su pan, suspirando dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. No os conmueve y a cuantos pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Porque Jehová me ha angustiado en el día de la ira de su furor. Desde lo alto envió fuego en mis huesos, el cual se enseñoreó, ha extendido red a mis pies, tornóme atrás, púsome asolada y que siempre tenga dolor. El yugo de mis rebeliones está ligado por su mano, enlazadas han subido sobre mi cerviz, ha hecho caer mis fuerzas, hame entregado el Señor en sus manos, contra quienes no podré levantarme. El Señor ha hollado todos mis fuertes en medio de mí, llamó contra mí compañía para quebrantar mis mancebos, como lagar ha pisado el Señor a la Virgen hija de Judá. Por esta causa yo lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí consolador y que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Está hablando metafóricamente Jerusalén. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus enemigos lo cercasen. Jerusalén fue en abominación entre ellos. Jehová es justo, que yo contra su boca me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis mancebos fueron en cautiverio. Di voces a mis amadores, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí con que entretener su vida. Mira, oh Jehová, que estoy atribulada. Está hablando Jerusalén metafóricamente. Mis entrañas rugen, mi corazón está trastornado en medio de mí, porque me rebelé desaforadamente. De fuera deshijó el cuchillo, de dentro parece una muerte. Oyeron que gemía y no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se han holgado de que tú lo hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Entre delante de ti toda su maldad y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones. Porque muchos son mis suspiros y mi corazón está doloroso. Está hablando Jerusalén metafóricamente, retóricamente. Como oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión, derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su ira. Destruyó el Señor y no perdonó, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, deslustró el reino y sus príncipes, cortó con el furor de su ira todo el cuerno de Israel, hizo volver atrás su diestra delante del enemigo y encendióse en Jacob como llama de fuego que ha devorado en contorno. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y mató toda esa hermosura a la vista. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. Fue el Señor como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, disipó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y lamento. Y quitó su tienda como de un huerto, destruyó el lugar de su sangre, de su congregación, Jehová ha hecho olvidar de Sión solemnidades y sábados, y ha desechado en el furor de su ira rey y sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo sus muros. Los muros de sus palacios dieron grito en la casa de Jehová como en el día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano de destruir, hizo pues se lamentara el antemuro y el muro, fueron destruidos juntamente.
Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las gentes donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Sentáronse en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, ciñéronse de saco. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, rugieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? O sea, la comida. Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué testigo te traeré, o a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh hija, oh virgen hija de Sión? Porque grande es tu quebrantamiento como la mar. ¿Quién te medicinará? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para estorbar tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo: ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Todos tus enemigos abrieron sobre ti su boca, silbaron y rechinaron los dientes, dijeron: devoremos, cierto, este es el día que esperábamos, lo hemos hallado, vímoslo. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, ya que él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y alegró sobre ti al enemigo, y enalteció el cuerno de tus adversarios. El corazón de ellos clamaba al Señor: oh muro de la hija de Sión, echa lágrimas como un arroyo día y noche, no descansen ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche, en el principio de las velas, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él por la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. Han de comer las mujeres su fruto, los pequeñitos de sus crías han de ser muertos en el santuario del Señor. El sacerdote y el profeta, niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis mancebos cayeron a cuchillo. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Has llamado como a día de solemnidad mis temores de todas partes. En el día del furor de la hija, del furor de Jehová, no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. ¡Qué barbaridad! Palabras de Jeremías, capítulo 3. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción en la vara de su enojo, vióme, llevóme en tinieblas, mas no en luz. Ciertamente contra mí revolvió su mano todo el día, hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó sobre mí, y cercóme de tósigo y de trabajo, asentóme en oscuridades como los llamados de mucho tiempo, cercóme por todos lados, y no puedo salir. Agravó mis grillos aun cuando clamé y di voces. Cerró los oídos a mi oración, cercó mis caminos con piedra tajada, torció mis senderos. Como oso que acecha fue para mí, como león en escondrijos. Está hablando Jerusalén metafóricamente. Torció mis caminos y despedazóme, tornóme asolado, su arco entesó y púsome como blanco a la saeta. Hizo entrar en mis riñones la saeta de su aljaba. Escarnio a todo mi pueblo, fui escarnio a todo mi pueblo, canción de ellos todos
los días, hartóme de amarguras, embriagóme de ajencos, quebróme los dientes con cascajo, cubrióme de ceniza y mi alma se alejó de la paz. Olvidéme del bien y dije, pereció mi fortaleza y mi esperanza de Jehová. Acuérdate de mi aflicción y mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Tendrálo aún en memoria mi alma, porque en mí está humillada. Esto reduciré a mi corazón, por lo cual esperaré. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca cayeron sus misericordias, nunca decayeron sus misericordias. Sí, no hubo consumación, no hubo exterminio total, reconoce el profeta Jeremías. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a todos los que en él esperan, mi alma. Al alma que le buscare, bueno es esperar callando en la salud de Jehová, bueno es al hombre si llevar el yugo desde su mocedad. Sentaráse solo y callará porque lo llevó sobre sí, pondrá su boca en el polvo por si quizás hay esperanza, dará la mejilla al que le hiriere, hartaráse de afrenta. Porque el Señor no desechará para siempre, antes se afligiere, también se compadecerá según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni congoja de su corazón a los hijos de los hombres, desmenuzar bajo de sus pies todos los encarcelados de la tierra, hace apartar el derecho del hombre ante la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo sabe. ¿Quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no saldrá malo y bueno. ¿Por qué murmura el hombre viviente, el hombre en su pecado? Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones con las manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste, desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste, no perdonaste, te cubriste de nube porque no pasase la oración nuestra. Raedura y abominación nos tornaste en medio de los pueblos, todos nuestros enemigos abrieron sobre nosotros su boca, temor y lazo fue para nosotros, asolamiento y quebrantamiento, ríos de agua acechan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como a aves sin por qué, ataron mi vida en mazmorra, pusieron piedras sobre mí, aguas de avenida vinieron sobre mi cabeza y yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda, oíste mi voz y no escondas tu oído a mi clamor para mi respiro. Acercásteme el día que te invoqué, dijiste, no temas, abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, está hablando proféticamente Jeremías. Abogaste, Señor, 58, abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Tú has visto toda mi venganza, todos sus pensamientos contra mí. Tú has oído el oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí, los dichos de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse, mira, yo soy su canción. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de tus manos, dales ansia de corazón.
tu maldición a ellos, persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Como se ha oscurecido el oro, como el buen oro se ha demudado, las piedras del santuario están esparcidas por la encrucijada de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasos de barro, obra de manos de alfarero. Aún los monstruos marinos sacan la teta, dan de mamar a sus chiquitos. La hija de mi pueblo es cruel, como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de teta de sed se pegó a su paladar. Los chiquitos pidieron pan y no hubo quien se lo partiese. Los que comían delicadamente asolados fueron en las calles. Los que se criaron en carmesí abrazaron los estercoleros, y aumentóse la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma, que fue trastornada en un momento y no asentaron sobre ella compañía. Sus nazareos fueron blancos más que la nieve, más lustrosos que la leche, su compostura más rubicunda que los rubíes, más bellos que el zafiro. Oscura más que la negrura es la forma de ellos, no los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca está como un palo. Más dichosos fueron los muertos a cuchillo que los muertos del hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos, fueronles comida en el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió fuego en Sión, que consumió sus fundamentos. Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entraba por las puertas de Jerusalén. Es por los pecados de sus profetas, por las maldades de sus sacerdotes, que derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados en sangre, de modo que no pudiesen tocar a sus vestiduras. Apartaos, inmundos, les gritaban, apartaos, apartaos, no toquéis. Cuando huyeron y fueron dispersos, dijeron entre las gentes, nunca más morarán aquí. La ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron la faz de los sacerdotes, ni tuvieron compañía de los viejos. Aún nos han desfallecido nuestros ojos tras nuestro vano socorro. En nuestra esperanza guardamos gente que no puede salvar. Cazaron nuestros pasos, que no anduviésemos por nuestras calles. Acercóse nuestro fin, cumpliéronse nuestros días, porque nuestro fin vino. Ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. El resuello de nuestras narices, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las gentes, fue preso en sus hoyos. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti pasará el cáliz, embriagarte has y vomitarás. Cumplido es tu castigo, oh hija de Sión, nunca más te hará transportar. Visitará tu iniquidad, oh hija de Edom, descubrirá tus pecados. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Ve y mira nuestro oprobio. Nuestra heredad se ha vuelto a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero, nuestra leña por precio compramos. Persecución padecemos sobre nuestra cerviz, nos cansamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio dimos la mano para saciarnos de pan.
Nuestros padres pecaron y son muertos, y nosotros llevamos sus castigos. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien de su mano nos librase. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan delante del cuchillo del desierto. Nuestra piel se ennegreció por su horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron por su mano, no respetaron el rostro de tus viejos, llevaron los mozos a moler, y los muchachos desfallecieron en la leña, los ancianos cesaron de la puerta, los mancebos de sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón, nuestro coro se tornó en luto, cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros, porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado, zorras andan en él, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono, oh generación de generación en generación, porque te olvidarás para siempre de nosotros y nos dejarás por largos días. Vuélvenos, repito esta palabra, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque repeliendo nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Todo esto ocurrió en Jerusalén, y los que fueron llevados cautivos, vamos a echarles un vistazo en el Salmo 137:1. A los que fueron llevados cautivos. Salmo 137:1. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los himnos de Sión. ¿Cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? También vamos a ver el Salmo 126. Salmo 126. Cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sión, 70 años estarían cautivos, 70 largos años cautivos. Pero anhelaban que terminase esa cautividad. Salmo 126:1, cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. O sea, va a ser como un sueño. Entonces nuestra boca se henchirá de risa, podremos reír, y nuestra lengua de alabanza, podremos alabar a Dios. Entonces dirán entre las gentes: grandes cosas ha hecho Jehová. Con estos grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres, sí, cuando pasen los 70 años. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, que es un clamor. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Estaban cautivos en Babilonia, como los arroyos en el austro. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Los que sembraron con lágrimas en el camino, cuando fueron llevados cautivos desde Jerusalén hasta Babilonia,
con regocijo segarán cuando regresen. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa simiente, los de la simiente real. Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Todo esto ocurrió. Y vamos a ver en Isaías capítulo 40, cuando se cumplió el tiempo, cuando se cumplieron los 70 años de cautividad, Isaías capítulo 40, versículo 1, palabra de Dios. Isaías 41, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. El Señor Dios consuela a su pueblo. Al cumplirse los 70 años, el Señor Dios consuela a su pueblo. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, los 70 años. Que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. El Señor Dios consuela a su pueblo. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle que su tiempo es ya cumplido. Se cumplió el tiempo. Vamos a pasar a Isaías 54. Isaías 54. El Señor Dios consuela a su pueblo. Versículo 1. Isaías 54, 1. El Señor Dios consuela a su pueblo. Alégrate, oh estéril, la que no paría, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la dejada que de la casada. Ha dicho Jehová, ensancha el sitio de tu cabaña y las cortinas de tus tiendas sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas, porque a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer. Y tu simiente heredará gentes y habitarán las ciudades asoladas. No temas, que no serás avergonzada, y no te avergüences, que no serás afrentada. Antes te olvidarás de la vergüenza de tu mocedad y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer dejada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a mujer moza que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un pequeño momento te dejé, mas te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, mas con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo tu Redentor Jehová. El Señor Dios consuela a su pueblo, porque esto me será como las aguas de Noé, que juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia,
ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré tus ventanas. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí esta lectura. Después léanla completamente. Vamos a ver cuando se cumplió el tiempo en segundo de Crónicas, capítulo 36. Segundo de Crónicas 36. Cuando se cumplieron los 70 años, Dios mandó abrir la cárcel. En que estaba el pueblo de Israel. Babilonia abrió sus puertas. Segundo de Crónicas 36, 22. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová excitó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que es en Judá. ¿Quién de vosotros hay de todo su pueblo? Jehová su Dios sea con él, y suba. Esdras 1:1. Y en el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, excitó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre todo su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Vamos a adelantar un poquito. Vamos a pasar hasta el capítulo 3 de Esdras. Cuando son liberados, regresan a Jerusalén. Esdras 3:1. Y llegado el mes séptimo, ya los hijos de Israel en las ciudades, juntóse el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantó Jesús, hijo de Josadec, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Sealtiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, y asentaron el altar sobre sus basas, bien que tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos a la mañana y a la tarde. Allí en las ruinas del templo buscaron dónde era el lugar del altar y lo reedificaron, y ahí ofrecieron holocaustos a Jehová a la mañana y a la tarde. 4. Hicieron asimismo la solemnidad de las cabañas, como está escrito, y holocausto cada día por cuenta, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo y las nuevas lunas y todas las fiestas santificadas de Jehová y todos sus sacrificios espontáneos, toda ofrenda voluntaria. Bueno, vamos a saltar un poquito versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Jesús, hijo de Josadak, y los otros sus hermanos, los sacerdotes, y los levitas, todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que tuviesen cargo de la obra de la casa de Jehová. Jesús también, sus hijos, sus hermanos, Cadmiel, y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para dar pieza a los que hacían la obra en la casa de Dios, los hijos de Anadá, los hijos, sus hermanos levitas, los cuales, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas, y a levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según ordenanza del
de David, rey de Israel, y cantaban alabando y confesando a Jehová y decían, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel, y todo el pueblo aclamaba con grande júbilo alabando a Jehová, porque a la casa de Jehová se echaba el cimiento, y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los cabezas de los padres ancianos que habían visto la casa primera, viendo fundar esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía discernir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro del pueblo, porque clamaba el pueblo con grande júbilo y oíase el ruido hasta de lejos. El Señor Dios consuela a su pueblo, consuela a su pueblo. Esto es cuando construyeron el templo. Vamos a pasar a Esdras, adelantito está Nehemías. Vamos a pasar a Nehemías, capítulo 8. Ahora van a reconstruir el muro. Nehemías 8:1, y juntóse todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó Jehová a Esdras, y Esdras el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todo entendido, para escuchar el primer día del mes séptimo, que se celebra en ese día la fiesta de las trompetas. Pasamos hasta el versículo 14, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en cabañas en la solemnidad del mes séptimo, y quisiesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte, traed ramas de oliva y ramos de pino y ramos de rayán y ramos de palmas y ramos de todo árbol espeso para hacer cabañas, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron y hiciéronse cabañas cada uno sobre su terrado y en sus patios y en los patios de la casa de Dios y en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín, y toda la congregación que volvió de la cautividad hicieron cabañas y en cabañas habitaron, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. El Señor Dios consuela a su pueblo. Vamos a pasar al Salmo 86. Salmo 86, 12. Salmo 86, 12. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y ha librado mi alma del hoyo profundo. Oh Dios, soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de fuertes ha buscado mi alma, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí, da tu fortaleza a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien y vean los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. El Señor Dios consuela a su pueblo, es el gran consolador. Sí, el Señor Dios, el primer consolador, consuela a su pueblo. Y bueno, vamos a ver ahora al segundo consolador, que es el Hijo de Dios, en Isaías capítulo 61. Isaías 61, versículo 1, palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel,
a promulgar año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza de Dios nuestro, a consolar, repito esta palabra, a consolar a todos los enlutados. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. A consolar a todos los enlutados, a ordenar acción a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, y edificarán los desiertos antiguos y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades asoladas, los asolamientos de muchas generaciones. Pasamos a Evangelio de Lucas capítulo 4. Lo que leímos es la profecía y lo que vamos a leer es el cumplimiento de la profecía. Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 16. Y vino a Nazaret donde había sido criado y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Nuestro Señor Jesucristo está cumpliendo aquí la profecía que leímos en Isaías. Sí, a consolar a los enlutados. Vamos a ver ahora en Marcos capítulo 5. A consolar a todos los enlutados lo envía el Señor Dios, a nuestro Señor Jesucristo, el segundo consolador. Marcos capítulo 5, versículo 21. Y pasando otra vez Jesús en un barco a la otra parte, se juntó a él gran compañía, estaba junto a la mar, y vino uno de los príncipes de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está a la muerte, ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue con él y le seguía gran multitud y le apretaban, y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía, y había sufrido mucho de muchos médicos, había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido, porque decía: si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hablando aún él, vinieron de la casa del príncipe de la sinagoga, diciendo: tu hija es muerta, ¿para qué fatigas más al maestro? Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del príncipe de la sinagoga y vio el alboroto, los que lloraban y gemían mucho, y entrando les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme. Y hacían burla de él, mas él, echados fuera a todos, toma al padre y a la madre de la muchacha y a los que estaban con él, y entra donde la muchacha estaba, y tomando la mano de la muchacha le dice: Talita cumi, que es, si lo interpretare muchacha, a ti digo, levántate. Y luego la muchacha se levantó y andaba, porque tenía 12 años, y se espantaron de grande espanto. Nuestro Señor Jesucristo vino a consolar a los enlutados. Vamos a leer también Lucas capítulo 7.
Lucas capítulo 7, versículo 11 en adelante. Y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y gran compañía. Y como llegó cerca de la puerta de la ciudad de aquí, que sacaban fuera a un difunto unigénito de su madre, la cual también era viuda, y había con ella grande compañía de la ciudad. Y como el Señor la vio, compadecióse de ella y le dice: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban pararon. Dice al mancebo: a ti digo, levántate. Entonces incorporó el que había sido muerto y comenzó a hablar, y diole a su madre. Amén. Bueno, el Señor Jesucristo consuela a los enlutados, y pasamos al Evangelio de Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. Enviaron pues sus hermanas a él diciendo: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y viéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y como yo pues que estaba enfermo, quedóse aún 2 días en aquel lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Dícenle los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Mas el que anduviere de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, díceles después: Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, salvo estará. Mas esto decía Jesús de la muerte de él, y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Entonces pues Jesús les dijo claramente: Lázaro es muerto, y yo vuélvome por vosotros, que yo no haya estado ahí, para que creáis. Mas vamos a él, dijo. Entonces Tomás, el que se dice el Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que había ya 4 días que estaba en el sepulcro, y Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios, y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María a consolarlas de su hermano. Entonces María, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, mas Marta se estuvo en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios te dará Dios. Dícele Jesús: resucitará tu hermano. Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dícele: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y esto dicho fuese, llamó en secreto a Marta, a María su hermana, diciendo: el Maestro está aquí y te llama. Ella, como lo oyó, levántase prestamente y viene a él, que aún no había llegado Jesús a la aldea, mas estaba en aquel lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los discípulos que estaban en casa de ella y la consolaban, como vieron que María se había levantado prestamente y había salido, siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. Mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, derribóse a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Jesús entonces, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu y turbóse, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Dícenle: Señor, ven y ve. Y lloró Jesús. Y dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer que éste no muriera? Y Jesús, como conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva, la cual tenía una piedra encima. Dice Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que se había muerto, le dice: Señor,
y de ya que es de 4 días. Jesús le dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo, Padre, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oís, mas por causa de la compañía que está alrededor lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió atado a sus manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Y dice Jesús, desatadle y dejadle ir. Es nuestro Señor Jesucristo, el segundo Consolador, que vino a consolar a los enlutados. Y pasamos al tercer Consolador, que es el Espíritu Santo, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Juan 14, 15. Palabras de nuestro Señor Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Otro Consolador. Sí, porque Jesucristo también fue enviado como Consolador, pero ahora vendría otro Consolador. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Bueno, vamos a pasar hasta el versículo 26 de aquí mismo, Juan 14, 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. El Consolador, el Espíritu Santo, el tercer Consolador. Y vamos a pasar al capítulo 15, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26. Empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Consolador, el Espíritu Santo. Y pasamos al capítulo 16, versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Y estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho esto para que cuando aquella hora viniere os acordéis que yo os lo había dicho. Esto empero no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mas ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he hablado de estas cosas, tristeza ha henchido vuestro corazón. Tristeza, sí, porque les dijo que ya se tenía que ir al cielo. 7. Empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Vamos a pasar hasta el libro de los Hechos. Cuando llega el Espíritu Santo, capítulo 2, Hechos 2:1, cuando llega el Espíritu Santo, hay gran consolación. Hechos 2:1, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos,
y de repente vino un estruendo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Hubo gran consolación cuando vino el Espíritu Santo. Bueno, sigo leyendo un poquito. 5. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo, y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua, y estaban atónitos y maravillábanse diciendo, y aquí no son galileos todos estos que hablan, ¿cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Partos y medas y elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las partes de África, que está de la otra parte de Sirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere ser esto? Mas otros burlándose decían que están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y serán los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. A ver, vamos a saltar un poquito hasta el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos como aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y el repartimiento del pan y en las oraciones, y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había menester, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, el Señor, el Espíritu Santo consuela a su pueblo. Vamos a ver aquí mismo en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Y versículo Hechos 9, 31, dice, las iglesias entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. El Espíritu Santo consuela a su pueblo. Y Apocalipsis, vamos a ver en Apocalipsis capítulo 14, que el Espíritu Santo sigue consolando a los enlutados. Apocalipsis 14, yo creo que todos los que estamos aquí, en alguna vez o muchas veces,
hemos sido enlutados. Apocalipsis 14:13, y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El Espíritu Santo consuela a los enlutados. Repito, Apocalipsis 14:13, oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. El Espíritu Santo consuela a los enlutados. Y pasamos a Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios. Capítulo 4, y versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo nos consuela, por eso se llama el Consolador. Pero dice que no debemos entristecerlo, contristarlo. Repito, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Con el cual estáis sellados. Sí, el sello del Espíritu Santo lo vamos a necesitar el día de la redención. Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, vamos a leerlo en Mateo capítulo 24, última cita. Mateo 24. Mateo 24. Y versículo 27, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque de donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas, y luego después de la aflicción de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas, y entonces mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Sí, vendrán los ángeles por todos los redimidos. ¿Y cómo los van a reconocer? Por el sello del Espíritu Santo. Vamos a orar, puestos de pie, por favor. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, porque nos enseñas tu santa palabra y nos previenes con toda anticipación de las cosas que van a suceder para que estemos preparados. Gracias, bendito Dios. Pero ayúdanos, Padre Santo, porque sabemos que sin tu ayuda nada podemos hacer. Padre Santo, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y por el amor de tu Espíritu Santo Consolador, y por tu grandeza, hermosura y majestad. Bendito Dios, Jehová de los ejércitos, y a los tres amados, divinos y gloriosos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea toda gloria, alabanza y adoración por todos los siglos y para siempre jamás. Amén. Nuestro hermano Miguel pasa a terminar.